aprovechando este gran foro que nos ofrece la región. Los bucaneros se dedicaron a la piratería en los siglos XVI y XVII. La actividad o la acción que llevaban a cabo consistía en asaltar barcos en alta mar o en las costas para robar lo que contenían, ¿no? Así se enriquecían con tabaco y alcohol. Bandidos, bandoleros, asaltantes, saqueadores, que incluso a veces se apoderaban de la propia nave. A partir de entonces, esta palabra, la voz, ha sufrido muchísimos cambios. Al hablar de piratas en los tiempos que corren, resulta que la propia esencia del concepto permanece, siendo una forma moderna de quebrantar la ley, pero usando medios informáticos. Los perjudicados por la piratería son las empresas, las instituciones, las asociaciones, fundaciones. Somos, en definitiva, todos, somos las personas. Pero sobre todo, aquellos que se dedican como actividad principal, haciendo su medio de vida, de la producción y la creación de estos bienes inmateriales. Y estamos hablando del software, los libros, la música, las series, los videojuegos. La piratería es básicamente la utilización de recursos de otros por los que tendríamos que haber pagado y no lo hacemos. Con la llegada de Internet se reacuña el término Internet. Es el lugar donde encontramos absolutamente todo y que todos utilizamos a diario. Y resulta que Internet es ese lugar donde se producen millones de intercambios gratuitos de archivos, entre otros los archivos audiovisuales. Y resulta que por ello la industria audiovisual está sufriendo grandes cambios. Un autor no puede recaudar directamente los derechos de su obra, sino que lo tiene que hacer a través de una entidad de gestión. En nuestro país existen actualmente 8 entidades. Aquí tenemos hoy al director gerente de una de ellas, EGEDA, que ayuda a la industria audiovisual a proteger sus derechos, gestionando la propiedad intelectual de productores audiovisuales de España y también América Latina. Esta entidad controla la difusión de las obras en Internet y, por otro lado, se encarga de monetizar el uso que hace de ellas fuera de los canales de distribución habituales. Colabora con Google para ayudar a estos productores a aprovechar el gran potencial de YouTube. Él nos va a hablar de la disyuntiva entre el avance de la tecnología y las nuevas formas de consumo cultural de nuestros días. Nos va a hablar de ese nuevo mundo virtual en el que todos nos movemos y en el que se encuentran cada día los autores con su público. Él es Octavio da Pena. Y de Octavio podemos decir muchísimas cosas, tiene un amplio currículum, entonces entramos en la parte ya más tradicional de presentar a una persona, ¿no? Pero bueno, él es miembro de la Junta Directiva, además de la Coalición de Creadores de Industrias de Contenidos, es licenciado en Derecho y tiene un máster en Dirección Comercial y Marketing. Dirige los departamentos de Comunicación Pública y de Lucha contra el Fraude Audiovisual en España. Ha participado en cursos y seminarios tanto en España como en Latinoamérica, especializados en la protección de la propiedad intelectual, dirigidos a miembros de la carrera fiscal y judicial, así como para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y tienes una medalla, que es la Cruz al Mérito Policial con el distintivo blanco. Pues, sin más, Octavio, estoy segura de que nos vas a ilustrar de buen grado con todo esto que nos está invadiendo ahora mismo. Bueno, muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Yago. Muchas gracias al diario La Región por invitarme y a todos ustedes por estar aquí. Un jueves por la tarde a última hora para escuchar lo que les tengo que decir. Me siento un poco abrumado después de ver todos los ponentes que han pasado con anterioridad por este foro. Me siento pequeñito, además, al lado de ellos. Pero tengo la suerte que les voy a hablar, y a veces os tutearé porque
tengo un lenguaje muy coloquial, os voy a hablar de algo que casi todos conocemos y manejamos. El problema de la piratería es un problema que todos conocemos y todos tenemos opiniones, de un lado o de otro. Con lo cual yo os voy a dar mi versión y la versión que tenemos las industrias culturales y de generadores de contenidos, pero por supuesto luego espero entablar un diálogo con vosotros, con las preguntas, con vuestras reflexiones y vuestras inquietudes, que seguro que las tenéis acerca del fenómeno de la piratería. En primer lugar, quería presentar, me han presentado a mí, y con abundancia de datos, incluso, bueno, resulta que estamos en el foro de un periódico, han investigado bien algunos datos que incluso no suelo contar a mucha gente, pero sí quiero presentarles un poco a la entidad que represento, que es EGEDA. Es, como decía Marisol, una entidad que gestiona los derechos en nombre de los productores audiovisuales, los productores de cine y de televisión, los existentes y sus herederos. La Ley de Propiedad Intelectual confiere una serie de derechos que solo se pueden gestionar a través de entidades de este tipo, y nosotros gestionamos esos derechos no solo para los productores españoles, sino para todos los productores internacionales en España y en algunos países de Sudamérica. Por ejemplo, EGEDA, que gestionamos cerca de 500.000 obras, y en obras audiovisuales entran largometrajes, cortometrajes, documental, animación, obras de ficción de televisión, y tenemos unos 10.000 socios, todos productores audiovisuales, entre ellos el diario La Región en su faceta de productor audiovisual. Estamos constituidos en 6 países de Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en República Dominicana y en Uruguay. Y también tenemos oficinas con actividad, pero no como entidad de gestión, en México, Argentina y Brasil. Como veis, estamos ampliamente constituidos y entre nuestras funciones, además de gestionar los derechos de los productores audiovisuales, está la defensa de sus derechos y, por ejemplo, de ahí el Departamento de Lucha contra las Vulneraciones de las Obras Audiovisuales, o el Departamento de Piratería, que tengo el honor de dirigir. En mi exposición va a haber 4 apartados más o menos diferenciados, en el que hablaré del valor de la cultura como cultura y como industria. No podemos olvidar que la cultura además es una industria cultural que genera riqueza y genera empleo. Creo que tenemos que conocer un poco el valor de la cultura para poner en contexto los perjuicios que provoca la piratería, y para no hacer baladí que piratear no hace daño a nadie y que no pasa nada. Pues bueno, está haciendo daño a un sector que genera muchos recursos, no solo para los que trabajamos en él, sino para todo el país. Luego os hablaré también de qué estamos haciendo, cómo enfocamos la lucha contra la piratería, contra estas vulneraciones. Os contaré cómo va evolucionando y la dinámica de la piratería audiovisual en Internet. Me voy a centrar sobre todo en el audiovisual, aunque, como decía Marisol, la piratería es un fenómeno que afecta desde a la prensa, al software, a las marcas con la propiedad industrial, a un amplio abanico de sectores de nuestra sociedad. Y la piratería, como solemos decir nosotros, ni nace ni se muere, sino se va transformando, se va evolucionando y se va adaptando a los hábitos de consumo de los internautas, de todos nosotros, y a las nuevas tecnologías. Y por último, y en un pequeño apunte, os mencionaré algunas operaciones antipiratería importantes que ha habido en Galicia, bueno, pues para que las conozcáis, porque además, curiosamente, todas ellas han sido intervenciones de bastante calado y con asuntos importantes, o sea, organizaciones y tramas importantes para piratear. Como os decía, en primer lugar, quiero poner en valor la importancia de la cultura y como industria. Según el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, ahora Ministerio de Cultura,
que publica todos los años. El último publicado es el del año 2017. Los contenidos y el valor de la cultura equivalen al 2,4% del Producto Interior Bruto de España. Si además sumamos todo lo que genera la propiedad intelectual, empresas como la mía, o como la Sociedad General de Autores, o como otras, nos elevamos esa cifra al 3,2% del PIB. Estas cifras son equivalentes a otros sectores que tienen más conocimiento por la sociedad, como el sector agrícola, la minería, la pesca y algunos otros. O sea, somos un sector importante para el Producto Interior Bruto del país. Además, generamos más de 550.000 puestos de trabajo en España. Esto, además, en la gran crisis que hemos sufrido y que todavía seguimos arrastrando sus coletazos, pues cobra mayor importancia el proteger la cultura y la propiedad intelectual para no contribuir a la pérdida de puestos de trabajo. Además, hay que tener en cuenta que los puestos de trabajo que se dedican a las artes, a los libros, a la prensa, al cine, al audiovisual, a la música, suelen ser puestos de trabajo con un grado técnico medio alto. Es gente preparada, mucha gente joven que se está formando en videojuegos, en software, en cine. Y, bueno, pues es también importante proteger la propiedad intelectual y luchar contra la piratería para proteger esos puestos de trabajo. Y, como les decía, en la generación de riqueza, ahí tenemos unos datos del balance comercial de España, donde exportamos más bienes culturales de los que importamos. España es su cultura. La cultura es marca, igual que nuestros deportistas de élite, igual que nuestros medallistas olímpicos. Al final, nos caigan mejor o nos caigan peor, cuando un actor o una actriz española gana un Oscar o una película española gana un premio internacional, al final eso es marca España, es reconocimiento para España. Por todo ello, quería poner en valor al sector cultural. Y les iba a mostrar un vídeo de escasos minutos, precisamente del anuario que ha publicado el Ministerio de Cultura, si soy capaz de abrirlo, y si tenemos sonido, supongo, sí, porque antes había sonido, y conexión a Internet. Es un poco las cifras que les he dado yo, pero ya con datos del 2018. Es un vídeo que está publicado hace escasamente una semana. Los datos actualizados que les acabo de contar, y esa es la importancia de la cultura. Junto a esto, les diré que las empresas que participamos en la mesa de la coalición de creadores, industrias de contenidos, que somos el audiovisual, la música, el sector editorial, libros, los videojuegos, a los cuales también se sumó el fútbol como un sector de entretenimiento y que también genera gran riqueza al conjunto de España, lo que suponen en dinero la aportación de estas industrias son 5.280 millones de euros todos los años. La piratería, calculamos que el lucro cesante que estas empresas o que estos sectores dejan de percibir por la piratería es en torno a un 30-35%. Cerca de 1.850 millones de euros dejan de ingresar estas industrias, que podrían, algunas, como por ejemplo el cine, hacer el 50% más de facturación anual de los ingresos si no hubiera piratería, aunque somos conscientes que la piratería cero no existe. Pero nuestro objetivo es reconducir el uso fraudulento de los contenidos audiovisuales a niveles que las industrias puedan tolerar. Sabemos que nunca se va
acabar totalmente, pero sí, por medio de la educación y por otros caminos, esperamos que esos usos indebidos bajen los índices lo máximo posible y no tener cifras tan escandalosas que, a pesar de que en los 2 últimos años es cierto que la piratería está descendiendo en España, el año pasado calculamos que descendió un 6% y en el acumulado de 2 años ha descendido cerca de un 9%, pero siguen siendo volúmenes y magnitudes insoportables para las industrias. En el estudio que les comento, el Observatorio de Piratería, que realiza la coalición, son más de 4.000 millones los contenidos que se piratean en España todos los años. El valor de estos contenidos, ojo, el valor, eso no quiere decir que sea los ingresos que tendrían las industrias si no hubiera piratería, pero el valor de esos contenidos, sumándolo el precio de mercado al número de contenidos que se piratean, superan los 21.000 millones de euros. Luego hacemos un factor de conversión y efectivamente sabemos que no todos los contenidos que se piratean, si no hubiera piratería, se comprarían en el mercado legal. Sabemos eso y por eso estimamos que lo que dejan de ganar las empresas y los autores, los artistas y demás, es entre 1.700 y 1.900 millones de euros todos los años, pero que es una cifra tremendamente significativa. Además, eso es anualmente. La piratería es un fenómeno que explotó la piratería digital con la venida del siglo XXI a principios del 2000 y sobre todo a partir del 2004, 2005, 2006, pues si vamos sumando esas cifras milmillonarias, pues tenemos que las pérdidas año tras año son espectaculares y difícilmente soportables. En este estudio también se hace referencia a los empleos que se pierden todos los años, y simplemente en los sectores que les he comentado: cine, música, libros, videojuegos y fútbol. Todos los años se pierden aproximadamente 20.000 empleos, o más que perderse, se dejan de generar. Se podrían generar si no hubiera piratería. 20.000 empleos directos. 20.000 empleos directos seguramente serían cerca de 100.000 empleos indirectos en profesiones o en otros trabajos relacionados con la gente que está trabajando para los contenidos y el sector cultural. Entre los motivos en los que, cuando preguntamos a la gente, todo esto está basado, por supuesto, en encuestas que hace una multinacional experta en estadísticas, en encuestas como es GfK. Cuando preguntamos a la gente por qué piratea a los internautas, sobre todo vemos que son 3 motivos. Hay gente que piratea y aduce motivos económicos. Por ejemplo, pues que los contenidos originales son muy caros y que por eso piratean. Eso lo dicen aproximadamente la mitad de los encuestados. Otros porque no quieren pagar un contenido original, por si acaso lo compran, una película, y no les gusta. Luego hay otros que esgrimen motivos prácticos para piratear, pues porque ellos necesitan. En el cine, por ejemplo, que es el sector que represento, existen las llamadas ventanas de explotación. Cuando se produce una película y se estrena, la primera ventana de explotación, el primer lugar donde esa película tiene que exponerse es en una sala de cine, y se les respeta un plazo que con los años cada vez se va acortando más en el tiempo, porque ya apenas duran las películas de estreno en los cines, por muchas razones. Uno también es por la piratería. Y luego entran otras ventanas donde se explota la cadena de explotación comercial de una película, como pueden ser el vídeo bajo demanda, las nuevas plataformas digitales, las televisiones de pago, la televisión convencional y, por último, los derechos de propiedad intelectual. Al final, un productor, un distribuidor de cine, cuando produce una película española, para que ustedes se hagan a la idea, el precio medio de hacer una película española de inversión son unos 2 millones de euros, aunque hay películas muchísimo más caras, sobre todo las que participan
grandes cadenas de televisión, A3 Media, Telecinco Cinema, Televisión Española, y ahora también entran operadores como Movistar o como Netflix, pues hay películas que hay que invertir 10 millones de euros, o incluso se rumorea que películas como Ágora o Planet 51 pues son películas que podrían alcanzar perfectamente los 50 millones de euros. Evidentemente, en inversiones tan grandes es muy difícil recuperarlo solo con una ventana de explotación, con la taquilla de un cine. Por eso los productores y los distribuidores y el sistema de comercialización del cine se hace en distintas y sucesivas etapas. Primero cine, como les decía, va pasando a portales digitales, televisiones de pago y demás. Bueno, hay gente, me enrollo mucho, discúlpenme, hay gente que aduce motivos prácticos para piratear. Dice, yo no me puedo esperar a que una película que está en el cine, que la han estrenado hoy, no puedo esperarme a que esté en una plataforma digital o a que la pasen por una televisión. Y por ese motivo la tengo que piratear, porque por desgracia casi todo el cine está pirateado, prácticamente nada más ha sido estrenado. Entonces, bueno, hay mucha gente que tiene ansia, que no puede esperar a tener lo último, las novedades. Incluso sabemos que hay gente que piratea, que incluso no llega, que piratea lo último, piratea por piratear, que no llega a consumir incluso ni los contenidos. Y luego están los motivos de la gente que te dice que piratea, y los clasificamos porque se sienten impunes, porque piensan que no hacen daño a nadie, o porque piensan que piratean y a ellos no les va a pasar nada. A mí estos son casi los que más no puedo compartir ninguno de los tres motivos que la gente expresa de por qué piratea, pero este quizá es a mí el que más me duele, ¿no? El que la gente, bueno, al final la gente no entra en un centro comercial, no entra en un Corte Inglés y se lleva ahí un DVD o un perfume o una prenda. ¿Por qué? Porque sabe que si lo hace tiene una gran probabilidad de que le pille de seguridad o la policía. Pero en Internet no pasa eso. En Internet se sienten seguros, se sienten impunes, aunque Internet siempre deja pistas, pero efectivamente desde las industrias creativas y desde la policía y demás no se va contra el usuario. Ni nosotros queremos criminalizar a los usuarios. Quizás es un error que tuvimos en los primeros tiempos de la piratería, pero al final usuarios somos todos, internautas somos todos y clientes somos todos. Nosotros tenemos unos productos que poner a disposición de los clientes y tenemos que tratar a todo el mundo como cliente, independientemente de que unos actúen de una forma más ética o menos ética. Pero sí es cierto que mucha gente actúa en esa impunidad de decir, bueno, yo pirateo, como lo hace todo el mundo y a mí no me va a pasar nada, pues el 50% de la población argumenta ese motivo. U otros que simplemente dicen, bueno, yo ya pago Internet a mi compañía y como pago Internet, pues todo lo que está en Internet es libre y puedo hacer lo que quiero. Esto también a mí me parece bastante hipócrita, porque al final lo que está haciendo la gente, y esto son opiniones personales, es la gente se compra grandes o buenos equipos informáticos muy caros, paga unos anchos de banda mensuales que también son muy caros, por todo ello paga, no tiene ningún problema por pagar por todo ello. Sin embargo, los contenidos son libres, no son de nadie. Eso puedo llegar a acceder a ellos sin pagar a su dueño, a su titular. En esta vida casi todo tiene un dueño. El dueño te lo puede dar gratis o no te lo puede dar gratis, lo puede poner un precio. Estamos en un país de libre mercado y en un entorno y en una sociedad de libre empresa, ¿no? Entonces, la gente que piratea no suele respetar que esos contenidos tienen un dueño y que hay que pagar por ellos. Al final, yo también pongo algún ejemplo, que no sé si son válidos, pero intento poner ejemplos para clarificar. Al final, los operadores de telecomunicaciones han ido poniendo redes de Internet, redes
de banda ancha y cada vez nos han ido ofertando y ofreciendo más megas de subida, de descarga para navegar. Al final, durante un tiempo, creo que sí miraron para otro lado, porque para una navegación coherente, incluso laboral, para los correos electrónicos y para utilizar Internet de una forma como un usuario cualquiera, no hacían falta tantos megas. La gente realmente se estaba aprovechando los megas para descargar contenidos de propiedad intelectual. Y a mí me parece muy bien, las operadoras han invertido mucho en infraestructuras, pero son infraestructuras y tendrán que seguir invirtiendo. Pero al final esto es como cuando en Madrid es el canal de Isabel II, el Segunda en Orense. No sé exactamente quién es el que tiene la infraestructura del agua en la ciudad, pero hay una empresa que sí que te pone las infraestructuras, pero de nada nos serviría a todos nosotros que tuviéramos las tuberías, las dos cosas son necesarias, si luego no nos llegara el agua. Pues al final Internet gráficamente es un tubo por donde fluye la información, por donde fluyen los contenidos, y pagamos por el tubo, pagamos por el grifo, pero no queremos pagar por el contenido. Fíjense, una cosa que también yo reflexionaba hace tiempo, al inicio de Internet se le llamaba en general por la gente la sociedad de la información. De la sociedad de la información hemos pasado a la sociedad del conocimiento. Internet es, y por supuesto, no demonizo Internet, todo lo contrario. Yo soy un gran usuario de Internet y es maravilloso, pero es como todo, es como los coches, es como hay que usarlo con inteligencia, respetando las normas y haciendo que todo el mundo se sienta seguro y pueda utilizar Internet libremente para, en este caso, para transmitir el conocimiento a través de los contenidos culturales. En cuanto a qué pensamos o qué estamos haciendo para luchar contra la piratería, yo comentaba ayer en una entrevista que me hacían tus compañeros de la región que cuando nosotros comenzamos con el Departamento Antipiratería, prácticamente la única forma que teníamos de luchar o combatir la piratería era por la vía de la persecución penal, investigar los casos de piratería, denunciarlos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional y bueno, intentar descubrir quién estaba detrás de las infracciones, de las vulneraciones de los derechos. Los delitos contra la propiedad intelectual, como ahora veremos, son delitos tipificados en el Código Penal. Y bueno, y ahí se iniciaban procedimientos penales largos y muy inciertos. Bueno, eso es como actuábamos al principio casi todos los que nos dedicábamos a combatir la piratería. Con el tiempo nos dimos cuenta que esa persecución penal no la abandonamos, pero sí la dejamos solo para los casos más graves, para los casos en los que vemos que hay una actividad delictiva que toca el crimen organizado, el blanqueo de dinero, que hay un gran lucro por parte de los que de los que han organizado ese negocio delictivo, o también a veces simplemente para abordar nuevas tipologías delictivas contra la propiedad intelectual. Pero nos dimos cuenta que ese no era el camino, o no podía ser solo el camino. Enseguida pensamos, como decías tú, que lo que teníamos que hacer, es cierto que Internet había irrumpido como un torbellino, como un huracán en las vidas de todos, que las industrias de contenidos nos pilló dormidos y con el paso casi cambiado, ¿no? Acostumbrados a hacer el negocio toda la vida de una forma, y eso que pienso que el audiovisual se supo adaptar a la televisión, del cine mudo al cine sonoro, del blanco y negro al color, a la televisión, al vídeo en los años 80 y a Internet en el siglo XXI. La verdad, al final, pensándolo,
sí somos industrias que nos adaptamos a los nuevos tiempos. Además, nos adaptamos y terminamos ofreciendo buena calidad y a los nuevos modelos de negocio. Lo que sí es cierto que rompió tan rápido, tan fuerte, nos vino todo encima, que quizás las industrias de contenidos tardamos en adaptarnos. Pero ahora mismo yo creo que nadie reniega de Internet, todo lo contrario. Internet es un gran aliado, es el gran medio de distribución y de transmisión del conocimiento y de los contenidos, del cine, de la música, de los libros, siempre que se haga de una forma legal, y da la oportunidad, además, de llegar a mucha más gente y a menor precio. Lo que pasa es que, como decía, hemos tardado. Fue mucho más rápido el tsunami de Internet que lo que las industrias han tardado en adaptarse. Y creo que también fue Internet en general, no solo para la piratería, fue para todos nosotros un espacio nuevo de libertad, sin reglas, que algunos lo han usado de una forma poco ética, pero que poco a poco creo que estamos, aunque ya llevamos 25 o 30 años de Internet, creo que poco a poco todos nos vamos educando y vamos sabiendo cómo manejarnos mejor en Internet, aunque surgen cada vez nuevas amenazas y demás, pero todos estamos más prevenidos, hacemos un uso de Internet más responsable. Y esto es lo que creo que pasará en un medio plazo, sobre todo con las nuevas generaciones, con los chavales que saben usar, con los chavales o con vosotros, más jóvenes que yo, que saben usar Internet mucho mejor que yo, por supuesto, y que conocen mejor Internet y el valor que tiene Internet para todos los órdenes de la vida. Bueno, pues de esa persecución penal pensamos que no, que el camino, eso teníamos que dejarlo para los piratas profesionales, para los que estaban ganando dinero con ello realmente, para los delincuentes, pero al gran público había que empezarles a contar cómo usar Internet, no cómo usarlo respetuosamente, el valor de las ideas, de las producciones, de los trabajos en Internet. Y bueno, estamos en esa tarea, que estamos empezándola. Hacemos talleres educativos en los colegios de respeto a la propiedad intelectual, formamos a los chavales. Bueno, no es que les formemos, pero hacemos talleres en los que expertos en pedagogía pues se juntan con una clase o con un curso entero y a base de preguntas y de respuestas les van mostrando, les hacen también arrimarse a la cultura, amar la música, amar el cine, hacerles soñar con ser creadores de videojuegos o con ser directores de cine o actores de cine. Se trabaja con ellos también de esa forma, haciéndoles participar. De repente, este pedagogo les asigna roles, papeles. Oye, mira, en esta clase tú vas a ser el productor, tú la actriz, vosotros los actores, vosotros vais a ser el guionista, el escritor, y vamos a hacer aquí una gran película que evidentemente tu productor vas a tener que poner el dinero, buscar el dinero para hacer esta película, porque vale dinero, pero luego lo vamos a vender. Bueno, al final es una forma, creemos, una de muchas que puede haber, pero es una forma de llevar a los chavales educación, el respeto a la cultura, que algunos sientan el cosquilleo de dedicarse a la cultura y a la producción de contenidos culturales o de entretenimientos, porque hablo de cultura, pero también hablamos de entretenimiento. El cine es cultura y es entretenimiento. El fútbol es más entretenimiento y también estamos aquí hablando de fútbol, de los partidos de fútbol. El libro, ¿qué vamos a decir? El libro. Si la industria editorial española me parece que es la segunda más importante del mundo, tenemos un potencial estamos en una comunidad que tiene su propio idioma, pero al final el castellano es un idioma hablado por más de 500 millones de personas. Tenemos un gran potencial a través de nuestro idioma de seguir generando, como les decía al principio, trabajo, empleo, marca España. Bueno, me enrollo mucho, discúlpenme.
las formas de combatir la piratería, como os decía, procedimientos penales para los piratas que se lucran con ello, educación y divulgación como puede ser por medio de foros como el que organiza la región, y por supuesto oferta legal. Cuando yo empecé en el departamento antipiratería y empecé a reunirme con políticos y con administraciones y les reclamábamos, oye, estamos sufriendo una sangría, todas las industrias de contenidos culturales, tenéis que hacer algo, tenéis que mejorar las leyes, tenéis que endurecerlas, evidentemente los políticos son políticos y nos escuchaban, pero también nos daban ellos sus razones y sus motivos. Estoy hablando del año 2007, 2008, y ellos nos decían, vale, Octavio, tienes razón, esto no está bien, no se puede permitir y tenemos que proteger a todas las industrias que representáis, pero lo que no puede ser es que el público, que los usuarios, los clientes, como os decía, no tengan una oferta legal donde acudir para adquirir esos contenidos culturales y de entretenimiento que tenga que ser por medio de la piratería. Bueno, pues ahí empezamos a trabajar, como les digo, lentamente o no al ritmo que hubiera sido deseable, pero sí hoy podemos decir que hay una oferta legal, plataformas legales muy variadas, cada vez más variadas, con multitud de contenidos y a precios que yo creo que son bastante asequibles. Por supuesto, estamos hablando de plataformas como Netflix, HBO, Movistar, Vodafone, Spotify, etc. Entonces, enfocamos la lucha contra la piratería en estos tres ámbitos: oferta legal, educación y divulgación y, en los casos más graves, persecución. Como decía, además, ahora mismo prácticamente todos conocen la existencia de la oferta legal y cómo acceder a ella. En cuanto me voy a referir a un poquito más, me voy a detener en el tema de la legislación y de cómo las leyes y las normas han avanzado en España y en Europa. Y tenemos ahora mismo, igual que en el año 2007-2008, os contaba que nos reuníamos con políticos y con administraciones pidiéndoles que endurecieran leyes o que las adaptaran a la era digital para poder combatir la piratería. Creo que ahora mismo en España tenemos una legislación bastante avanzada, moderna, y que por sí sola es suficiente. No hay que hacer ya muchos más cambios, aunque vaya cambiando la tecnología y las dinámicas de la piratería, pero prácticamente casi todo puede estar contemplado. Además, tenemos una legislación bastante variada. Tenemos legislación en materia de procedimiento administrativo, que ahora os contaré muy brevemente en qué consiste, pero podemos buscar bloqueos de páginas web piratas simplemente por resoluciones administrativas. Tenemos, por supuesto, el procedimiento penal, que eso siempre lo hemos tenido, y además se ha adaptado a los usos y costumbres de los piratas, porque tenía algunos defectos que hacía que las grandes organizaciones criminales dedicadas a la piratería se pudieran escapar en cuanto a lo que el Código Penal exigía para considerar un delito la vulneración de derechos de propiedad intelectual. Y también hemos mejorado la tutela civil, el derecho civil y el procedimiento civil para poder demandar a los infractores de la propiedad intelectual. Todo esto se ha conseguido con mucho trabajo, con mucho consenso, con mucha conversación entre los grupos políticos, los parlamentarios, las administraciones, y tenemos cambios significativos en la propia Ley de Propiedad Intelectual en noviembre del 2014, y ahora probablemente en el mes de febrero se va a volver a modificar esta Ley de Propiedad Intelectual, que es la ley específica de protección de los derechos de propiedad intelectual, en la que se abordan temas también de piratería.
Como les decía, ahora en prácticamente menos de un mes va a haber nuevas modificaciones de esta ley en las que se mejoran algunos aspectos que todavía quedaban renqueantes o un poco cojos para perseguir a nivel administrativo las páginas piratas. En esta modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, quizá a muchos de ustedes les suene la famosa Ley Sinde. Esto fue el germen, o esto fue la consecuencia de aquella Ley Sinde que fue muy discutida y muy contestada desde muchos sectores, sobre todo internautas, asociaciones de internautas y sectores tecnológicos, porque consideraban que era un atentado contra la libertad de expresión y y que era prácticamente una ley que censuraba Internet. Nada más lejos de la realidad. Al final, en esta modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que se constituyó fue una comisión de la propiedad intelectual que está dividida en dos secciones pertenecientes al Ministerio de Cultura, cuya sección segunda se dedica específicamente a la vulneración de los delitos de propiedad intelectual en Internet. Se constituye esta comisión y los titulares de derechos, bueno, esta comisión al principio no era una comisión punitiva. Aquí no se buscaba castigar a nadie, ni ponerle pena, ni ponerle penas, ni incluso ni multarle. Ahora mismo sí, ahora tiene una segunda parte que es procedimiento sancionador, pero en su origen, y sigue siéndolo, es un procedimiento de restablecimiento de la legalidad. Un procedimiento de restablecimiento de la legalidad es simplemente decir a alguien que no está haciendo algo acorde a las normas, decirle, oye, esto lo estás haciendo mal, retira, en nuestro caso retira los contenidos que no tienes autorización para tenerlo, esas canciones, esos videojuegos, esas películas, lo retiras, te doy un plazo y si en ese plazo no lo has retirado, bueno, pediremos al juez, habrá una resolución de esta comisión, una resolución administrativa, en la que pediremos a un juez de la Audiencia Nacional, de la Sala de Contencioso Administrativo, le pediremos que, habiendo respetado la libertad de expresión y todos tus derechos fundamentales, ordene a los operadores que bloquee tu página para el acceso en España a los contenidos que no has retirado después de nuestra advertencia. Esto es lo que la famosa Ley Sinde, que se convirtió en sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, proponía y hace y hace, hacía y hace. Con el tiempo ha habido reformas como esta, y además de ese procedimiento de restablecimiento de la legalidad, donde ya les digo que no había ni penas ni multa, sí para los reincidentes y en algunos supuestos se imponen grandes o penas bastante elevadas de multa para los incumplidores. Y aquí no estamos hablando tampoco de usuarios particulares, estamos hablando de prestadores de servicios de Internet, es decir, de esas páginas que ofrecen contenidos piratas por medio de enlaces o links a todos los internautas. Decirles que esta sección segunda es una opinión personal, es algo que yo puedo constatar. Ha tardado mucho en arrancar en su funcionamiento. Pienso que durante muchos años fue una apuesta gubernamental, es decir, bueno, que todo el mundo esté contento, ya tenemos un organismo administrativo que va a luchar contra la piratería, pero no había en realidad voluntad política, porque a las leyes o a las normas le tiene que acompañar la voluntad política o voluntad jurídica de que esas leyes se cumplan. Esta comisión no está dotada de los medios suficientes, de los recursos suficientes, personal, medios técnicos, y era infructuosa. Son los delitos contra la propiedad intelectual, la piratería, son delitos que requieren
medidas muy urgentes. Lo que hablábamos antes, si una película se estrena y el mismo día del estreno, o incluso antes, como ha sucedido en muchas ocasiones, está pirateada, se le está metiendo un torpedo en la línea de flotación de la comercialización de esa película. Por eso, lo que reclamamos siempre, lo que estamos reclamando siempre desde las industrias de contenidos, cine, música y demás, es, ya tenemos la legislación, tenemos una buena legislación, como les decía, pero ahora lo que necesitamos es que se haga con lo más rápido posible, que se tomen las medidas lo antes posible. Al final, esta comisión, nosotros presentábamos solicitudes de retirada y algunos quedaban en el limbo, desde que nosotros decíamos, mire, esta página web tiene estas 100 películas sin autorización, les enviábamos, hay un procedimiento bastante estricto que cumplir, les enviábamos los enlaces y han llegado a tardar hasta 740 días en tramitar una denuncia de este tipo. Que pasaba, que muchas veces cuando los funcionarios iban a comprobar los enlaces, es que esos enlaces ya no existían. Y al final lo que hacían era archivaban ese procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, que era decir, es que ya no está. Perdonad, claro que no está. Si es que han pasado 2 años, ¿cómo va a estar? Si los piratas con lo que se mueven es con lo nuevo, eso es lo que genera la inquietud de los usuarios. Es cierto que en los últimos años ha mejorado y que cada vez está funcionando un poquito mejor. Estos son los datos que presentan ellos del último año. Bueno, son datos que son ciertos. No estoy del todo de acuerdo con ellos, pero bueno, sí es cierto que han mejorado. Son datos ofrecidos por el propio Ministerio de Cultura y como les digo, no voy a decir yo que no sean ciertos, pero quizá en la comparación están haciendo ahora un buen trabajo, pero es que vienen de muy abajo. Pero bueno, ojalá sigan mejorando. También se mejoraron leyes como la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre todo en lo que llamamos los juristas las diligencias preliminares para preparar los juicios. Se pueden pedir antes de presentar una querella, una demanda, que se aporten datos para identificar a los infractores o para identificar las ganancias, las importaciones, si son aparatos electrónicos destinados para piratear. Bueno, pues también son novedades legislativas que ayudan a combatir y a prevenir la piratería. Y sobre todo también en el Código Penal hubo una reforma en el año 2015 en donde aquí sí se endurecen las penas de piratería, se eleva sobre todo los tipos agravados. Hay ciertos supuestos que el Código Penal considera mucho más dañinos que otros, que es como trabajar con menores, constituir un grupo organizado y alguno que otro. Y sobre todo aquí empieza a dar en el clavo en esta reforma y empieza a decir cómo tiene que ser la piratería. O sea, cómo tiene que ser o cómo tiene qué supuestos tienen que darse para considerar una acción como un acto de vulneración de la propiedad intelectual en Internet. Como por ejemplo, ofrecer listados ordenados de contenidos, o sea, que las páginas web piratas, pues evidentemente decían que ellos no hacían nada, que eran terceros personas, que ahora lo veremos en la evolución de la piratería, los que subían los contenidos a sus páginas y que ellos no sabían nada de la piratería. Pero bueno, aquí va poniéndoles que cuando hay una actividad no neutral, que la red al final lo que se pretende en la red es que sea lo más neutral posible, pero cuando hay una intervención de un administrador de una página web para ordenar las películas,
por orden alfabético, por género, incluir la sinopsis, poner los estrenos lo primero, colocarlo en la home de la página web. Evidentemente, ese administrador no puede desentender y decir que él pasaba por allí y que son otros los que están pirateando yendo. Bueno, pues en esta reforma del Código Penal se va poniendo los puntos sobre las íes sobre este tipo de conductas, como por ejemplo en el antiguo Código Penal se decía que solo podía ser condenado por piratería o perseguido por piratería aquel que tuviera ánimo de lucro. El ánimo de lucro, parece que el ánimo de lucro solo es cuando te pagan un dinero por una transacción económica. Sin embargo, en la piratería por Internet, pocas veces, en España pocas veces se da una transacción económica directa. O sea, pocas veces la gente paga por descargarse una película de una página web. El lucro o la ganancia viene sobre todo por la gestión de la publicidad que genera esa página web o por la gestión de los miles de correos electrónicos de registro que luego se venden como a bases de datos y surge el famoso spam. Bueno, pues todo eso, con estas páginas que eran las más vistas, están en el ranking, en el top 10, muchas de ellas del ranking Alexa, pues ha habido gente que ha tenido, piratas que han tenido pingües beneficios. Bueno, pues este Código Penal cambia la palabra ánimo de lucro, que causaba mucho debate entre los jueces y los juristas, por una frase que es algo así como quien tenga ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto, dejándolo yo ya abierto, decir, bueno, no solo te tengo que pagar dinero, X euros, sino que, oye, tú sacas el dinero de otra forma y esto también es penalmente reprochable. Se autoriza a los jueces para que, en una de nuestras demandas o reclamaciones, para que tomen medidas cautelares de bloqueo. Es decir, muchas veces nosotros cuando acudíamos a la vía penal teníamos el problema, que íbamos a procesos, como os decía, de 8, 9, 10 años. Yo tengo procedimientos que todavía tengo que ir a testificar de hace 8 años, las famosas series Yonkis, si alguno la conocéis, películas Yonkis, películas Pepito, es precisamente de esa página que la denunciamos en 2007, tenemos el juicio la semana que viene en Murcia. O sea que es terrible. Y mientras tanto, hasta ahora, las páginas seguían. Nosotros lo que estábamos reclamando es decir, oye, si tú ves un robo, cualquier delito en la calle, iba a decir alguno mucho peor, lo primero que tienes que hacer, juez o policía, es pararlo. Luego ya veremos las consecuencias penales o otro tipo de consecuencias, pero primero frena esa sangría. En nuestro caso no pasaba. O sea, nosotros denunciábamos y las páginas seguían y seguían ganando dinero y seguían generando visitas y seguían generando daño. Bueno, conseguimos con esta reforma que el juez pueda dictar una orden de bloqueo a los ISPs, a los operadores de telecomunicaciones, para que bloqueen esa página aunque no haya terminado el juicio. Pues bueno, son avances. Y por último, de este bloque, y además yo creo que me extiendo demasiado, deciros que ahora mismo, y esto tiene que ver mucho con las redes sociales, bueno, mucho todo, con YouTube, Facebook, Twitter y demás, se está tramitando una directiva en el Parlamento Europeo sobre los derechos de autor en el mercado único digital, que está siendo súper polémica, porque tal como estaba la legislación en Europa, bueno, y en el mundo, por ejemplo, YouTube o Facebook tenían una condición, lo que os comentaba antes, que era una reglamentación que se denominó de puerto seguro. Es decir, un prestador de servicios en Internet, un YouTube, no tiene responsabilidad sobre los contenidos, los vídeos que subimos a nuestros canales de YouTube, por ejemplo, o de Instagram. Eso era así. Ellos eran irresponsables. Si había un problema, no solo de piratería, de un delito de odio, de racismo, de ensaltecimiento del terrorismo, cualquier cosa, estos
estos portales, estas redes, se declaraban totalmente responsables. Era algo que incluso los periódicos, por analogía, decían, pero ¿cómo puede ser esto? Yo en un periódico, yo soy responsable normalmente de lo que hay una labor editorial, y corrígeme Yago si es así, pero si un periódico publica algo delictivo, el periódico va a tener su responsabilidad. También lo tendrá el redactor o el periodista que lo ha escrito, pero habrá un redactor jefe y la editorial que serán responsables. Esto en Internet no pasaba. Eso ahora les quieren obligar a que se pongan medidas de filtro en estas redes sociales. Por supuesto, hay una gran campaña de todos estos players en Internet, sobre todo de Google, que no están de acuerdo y están haciendo una gran presión a nivel tanto nacional como de Bruselas, de Europa, para que esto no salga adelante. En realidad, aquí lo que se les está diciendo es que licencien los contenidos si tienen propiedad intelectual y además que ofrezcan posibilidad de filtrar lo que no es autorizado o lo que no es delictivo. En realidad, YouTube, por ejemplo, lo tiene. Tiene YouTube, que yo trabajo mucho con ellos, y además trabajo bien, tienen su sistema de Content ID, que es un sistema para intentar retirar los contenidos musicales, audiovisuales, no autorizados por los titulares de derechos. Esto también, febrero, marzo, tendremos seguramente, ya ha pasado la comisión, está en el Parlamento, y veremos cómo termina la ley, porque hay una auténtica lucha en Europa por ver cómo termina esta directiva y sobre todo este artículo. También hay un artículo 11 en esta directiva que afecta sobre todo a la prensa y es a favor de la prensa, que es un poco también que todos estos servicios respeten la labor editorial de los periódicos. También hay mucho, como aquella famosa tasa Google que se intentó implantar o se implantó en España. Con esto un bloque ya era un poco más dinámico y espero no aburriros tanto. Es un poco mostraros cómo, a mi juicio, ha ido evolucionando la dinámica de la piratería. Como os decía, la piratería va transformándose, no desaparece, sino que se va adaptando a lo que piden los usuarios, los clientes y a los avances tecnológicos. Para nosotros, en la irrupción de Internet, el primer foco de piratería que detectamos fueron las redes peer-to-peer. Comienza con Napster, que os sonará a muchos, y se crearon plataformas, se crearon y siguen creadas, como eDonkey, Emule y otras. Estos, además, son sistemas nodales que no dependen de un servidor que te proporcione el contenido ni de clientes que te lo pidan, sino son muchos ordenadores conectados entre ellos a través de nodos y entre ellos se comparte la información y se transmiten los ficheros y la información. Si hay aquí alguien muy técnico, que me perdone, porque yo no soy técnico, yo soy más jurista, pero intentaré explicarlo. Lo bueno que tengo es que quizá lo puedo explicar de una forma más entendible para los no técnicos, seguro. Entonces, bueno, esto fue la irrupción de la piratería en Internet. Fue cayendo un poco en el desuso, aunque siguen todas estas plataformas peer-to-peer, siguen la mayoría. Bueno, Napster cerró, pero hay otras muchas. Contra esta tecnología no se puede ir, porque la tecnología en sí mismo es positiva, es buena. Lo que no compartimos es que se utilizara para piratear. ¿Qué pasó? Los usuarios o los internautas fueron dejándola un poquito de lado porque aparecieron las páginas de enlace donde te daban ya las películas clasificadas, te las daban comprobadas. Aquí te podía pasar, aparte de que tardabas, son sistemas de descarga, no de streaming. O sea que tenías que descargarte el contenido en tu ordenador y corrías ciertos riesgos. Uno era el tiempo que en aquel momento se tardaba en descargar un archivo, que era bastante, por eso también ha evolucionado al cambiar las bandas anchas de las empresas de telecomunicaciones, pero sobre todo era una fuente de transmisión de virus,
sea, había muchos virus que tú decías, me voy a descargar la Guerra de las Galaxias, y lo que realmente te descargabas, con un poco de suerte, era un fake es algo falso, como sabéis muchos, eso era la Guerra de las Galaxias y podías descargar una película porno. Vamos, pasaba mucho que gente se descargaba películas de Disney y luego cuando se le iban a poner a los niños resultaba que era una película para adultos. Pero eso era lo menos que te podía pasar. Lo más que te podía pasar es que te entrara un virus en el ordenador que te lo destrozara. Nosotros tuvimos algunas redes peer-to-peer locales, por ejemplo esta de Manolito peer-to-peer. Esta la traigo a colación porque además tuvo mucho éxito en todo el mundo, tuvo más de 25 millones de usuarios, y esta la creó un chaval, además un tipo avezado en informática, muy joven, que ahora mismo es concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, sí, con el equipo de Carmena. Pero bueno, empezó con estos desarrollos. De estas redes peer-to-peer, en la que se compartían los archivos entre redes entre iguales, se perfeccionaron o se mejoraron con unos archivos que se llaman torrent. Son unos protocolos especiales en los que cuando se comparten los archivos de una película o de una canción, no te los descargas tampoco de un servidor, sino que se va descargando de cachitos a cachitos de los distintos ordenadores que están en la red, y a la vez que te los estás descargando se los puedes estar enviando a otros. Todo esto se hace a través de protocolos de Internet y de lenguaje de programación, y nacieron páginas para el intercambio de torrent. Contra eso es muy difícil ir porque eso lo hacen los usuarios y además, aunque se podrían saber las IPs, pero podríamos entrar también en un terreno problemático con las leyes de protección de datos. Bueno, para ir un poquito más rápido, como os decía, estas tecnologías que se siguen usando, pero quedaron un poco en desuso porque nacieron las páginas de enlace. Hubo gente que dijo, bueno, aquí hay un negocio, yo lo que voy a hacer es un portal donde voy a subir, o me van a subir todas las películas, y yo las voy a ordenar, las voy a clasificar, y además el tipo que venga a descargarse la película sabe que ya, por la experiencia de todos los usuarios, sabe que ahí no hay un virus, que no hay un fichero falso, sabe que es la película, bueno. Aquí es donde empezamos bastante con la persecución penal de esta gente, cuando los podíamos localizar, porque aquí teníamos y tenemos problemas porque al principio caían en errores muy peregrinos los administradores de estas páginas, pero claro, todos fuimos aprendiendo. Nosotros fuimos aprendiendo, pero los malos también fueron aprendiendo. Y empezaron a usar servicios de anonimación de sus perfiles, con lo cual nos dificultaban su persecución. Incluso los administradores de páginas que estaban en España, por ejemplo, los administradores podían estar en Argentina, en Brasil, o podían compartir en varios países del mundo. Para construir estas páginas hacían falta dos elementos claves. Uno son los uploaders, que son los internautas que se dedicaban a ir a los cines, a grabar la película o a atraparlas de otros sistemas, de otros países donde se hubieran estrenado antes, y aquí lo que hacían era ir al cine a grabar el sonido y luego lo sincronizaban en su estudio, las subían. Esta gente normalmente tenía relación con el administrador de la página cuando no era el mismo, pero intentaban así también disimular la operativa de estas páginas web. ¿Qué hacían además? No lo subían directamente a las páginas, a las series Yonkis, Películas Pepito, pordede.com. Lo que hacían era, lo que hacen es subir estos contenidos a los ciberloggers, a los grandes servidores de alojamiento de contenido. El más famoso fue aquel de Mega Upload, que ahora existe como Mega, pero hay muchos más.
en los que estos servidores de alojamiento de contenido además premiaban y recompensaban, bien con dinero o bien con otro tipo de premios, a estos subidores de contenido, y desde estos ciberloques, que eran grandes, vuelvo a los ejemplos, grandes barcos mercantes donde estaba todo el contenido, de ahí se alimentaban todas estas páginas piratas. Se hacía un poco la ecuación perfecta entre los subidores de películas o de contenidos, que eran los uploaders, los grandes mercantes, que eran estos servidores de alojamiento llamados cyberlogger, y finalmente la página de pirata o la página de enlace, que era donde los usuarios iban a bajarse los contenidos. Por último, en la evolución siguen existiendo estas páginas, pero en la evolución, bueno, pues ya yo empiezo a notar ya un cambio en el tema de las páginas web, porque ahora mismo se han popularizado páginas que te paquetizan servicios de vídeo on demand, canales de pago, donde empiezas a tener ahí todo el contenido que requieras, películas, fútbol, entretenimiento, absolutamente todo. Y a través de nuevas técnicas como el car sharing, que el car sharing no deja de ser un entramado parecido como este, en el cual sí que necesitas esto es para ver la televisión de pago gratis, todos los que estén conectados en este entramado, en esta red de ordenadores, pero es mucho más fácil de lo que parece. Con un simple descodificador y una tarjeta o un código de una televisión de pago, se introduce en Internet, se abre el código y da acceso a través de servidores a una multiplicidad de usuarios que están conectados a esa red. Normalmente se puede hacer de forma gratuita, simplemente porque yo subo Movistar y un tipo en Inglaterra conectado a la red me sube Sky TV, que es la plataforma que pago allí, y lo comparto. Pero también mucha gente lo hace por precio. En lugar de pagar lo que cueste Movistar al mes, o Vodafone o Orange, pues por 10 euros al mes te abre absolutamente todos los contenidos. Y es básicamente lo único que necesitas es un aparato, un descodificador de este tipo con conexión donde pone RJ45, es simplemente el cable de Internet. Es un decodificador tipo TDT, de los que empezaron con la TDT, pero que se conecta a Internet, y a partir de ahí te puedes empezar a conectar a estos sistemas que te abren todos los contenidos. Bueno, estos son profesionales que se dedican a esto, aunque estas fotografías tengo que decir que no son de España, son de Latinoamérica. Pero bueno, sí. Y luego ha habido gente que pues, directamente lo que ha hecho es vender ya decodificadores que yo llamo tocados, que llevan un firmware, un software específico, que una vez que se conectan a servidores donde te abren los canales de televisión de pago y plataformas de vídeo on demand, y te abren absolutamente todo. O sistemas como el CODI, que son sistemas multimedia, ya entramos en temas más técnicos, que se nutren de aplicaciones o add-ons, que necesitan listas que están llenas de contenidos o de acceso a canales y contenidos. Estamos en la época de la IPTV virtual, donde tú pagas a alguien, a un vendedor, a un reseller, a un revendedor de televisión de pago, pero no de televisión de pago de Movistar, sino que te abre absolutamente todo. Como decías, casi siempre el procedimiento es conectarse por Internet a servidores desde donde te mandan la señal a tu televisión inteligente, o a través de un descodificador, o a tu ordenador o a tu teléfono móvil. Y esto también se puede hacer a través de apps, y que hay multitud de aplicaciones que sirven también para piratear contenidos y señales de televisión. Por supuesto, en las redes sociales, en este caso es un pantallazo de una denuncia que pusimos a un grupo cerrado de Facebook, donde un señor de un pueblo de Madrid
pues en 8 meses prácticamente había ingresado, porque me lo dijeron el otro día, que lo intervino la policía, casi 45.000 euros, siendo un revendedor de IPTV a través de car sharing y CCCCAM. Son distintas técnicas para piratear las señales y los contenidos. Y ya por último, y para no aburriros más, porque, os voy a comentar que curiosamente en Galicia se han dado 3 o 4 operaciones de las más importantes que ha habido contra la piratería, la verdad. Algunas no son originarias de Galicia, pero sí se han empezado en Galicia. Otras las vais a reconocer rápidamente, sobre todo tú, Yago, la primera que tengo. Además, estas son diapositivas que me ha cedido gentilmente la Policía Nacional, la sección de delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Yo ni las he tocado, me las han mandado en inglés y aquí están en inglés, aunque las traduciremos como podamos. Pero la primera, como te decía, lo conoces, es el mercado de la piedra. En este caso no es piratería de contenidos, es piratería de marcas, piratería de propiedad intelectual. El mercado de la piedra de Vigo, por sus características, se había convertido en un gran centro de falsificación en toda Europa. Sé que sobre todo de productos textiles y de productos electrónicos. Además, por la situación de Vigo, donde hay mucho turismo, donde los grandes transatlánticos de cruceros creo que paran en Vigo y demás, el mercado de la piedra se había convertido en un gran centro de piratería. Tan es así que en Estados Unidos, que para ellos la propiedad intelectual engloba propiedad intelectual y propiedad industrial, en Europa continental distinguimos propiedad intelectual, los contenidos más relacionados con la cultura, y propiedad industrial, los productos relacionados con las marcas, la moda, los bolsos, la electrónica y demás. Pero para los americanos, propiedad intelectual es todo, es incluso hasta sus patentes de farmacia o de armamento, cine o la ropa. Ellos se toman muy en serio, porque, claro, o el software, ¿no? El Silicon Valley, ellos se toman muy en serio el tema de la lucha contra la piratería, por lo menos de puertas para afuera, y todos los años publican una lista por la Cámara de Comercio americana, que además luego refrenda el Congreso americano, en la que van señalando los países donde más se vulnera la propiedad intelectual e industrial, y los focos como este de mercado de la piedra, focos que para ellos son altamente preocupantes y nocivos. Estar en esta lista tiene mucha más importancia de lo que tiene. España llegó a estar en esta lista, sobre todo en esos años 2004, 2005, 2006, porque puede traer consecuencias muy importantes de cara a las importaciones y exportaciones con los Estados Unidos. O sea, ellos son un país que hace su lobby y ellos presionan para que se respeten sus marcas y sus productos en todo el mundo, y donde ellos consideran que no se respetan, pues hacen recomendaciones a sus empresas. Pueden decirle a Microsoft o a cualquiera: oye, tener cuidado de iros a tal país porque ahí no hay negocio, porque todo se piratea. Pero es que pueden llegar incluso a que después de dar recomendaciones a los países, en este país creemos que se podría mejorar así. Evidentemente, en países como el nuestro, en países de Europa, pues las relaciones diplomáticas y lo que opine un país como este es importante, porque puede tener consecuencias en la importación y exportación de otros productos que no tienen nada que ver con la propiedad intelectual, pero como el aceite o el jamón. O decirte, pues, o esto me lo pones solución, o yo no te voy a comprar el aceite. Y tenemos un problema. Esto también lo pongo como ejemplo. Bueno, pues la Policía Nacional, este grupo de la policía, hizo una intervención en el mercado de la piedra. No sé cómo estará ahora. Esto fue en el 2014. No existe. No existe. Pues la verdad que además era un tema bastante
peliagudo, ¿no? Meterse ahí. Estos son imágenes de lo que fue la intervención, de cómo precintaron las tiendas, lo que había en la calle. Bueno, hicieron, creo que fue una macro operación. Bueno, y todo precintado. Otra operación que esto no es, esto lo lleva un juzgado de Redondela en Pontevedra, pero no son piratas gallegos, afortunadamente. Esto es la mayor trama de venta y distribución de los aparatitos descodificadores, estos que os he enseñado en diapositivas anteriores. Esto surgió en un juzgado de Pontevedra porque un competidor, una empresa gallega de Dreambox, me parece que se llama, pues no vendía nada. Ese era un decodificador normal, que te hacía la televisión, una Smart TV, pero a las aplicaciones normales, legales, a YouTube, a las que fuera, y claro, no podía competir con un aparato en el cual por 120, 130 euros que pagabas de una vez, te abría absolutamente todas las televisiones de pago, el fútbol, todas las pantallas de cine y demás. Lo anunció una empresa gallega en Redondela y por eso se lleva en Redondela. Y es un entramado multimillonario tremendo, en la que hay, bueno, se intervinieron, por aquí estará, hubo 35 arrestados, intervenciones de almacenes y locales en Barcelona, Córdoba, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Lugo, Cádiz y Madrid. Se les intervino ahí en los almacenes 48.000 decodificadores que se conectaban a 7 servidores. Hubo que hacer comisiones rogatorias internacionales a Alemania, Holanda, para bloquear esos servidores. Bueno, tenían estos tipos, se les intervino 10 coches de lujo, la avioneta que acabáis de ver. Se estima que estos llegaron a colocar 2 millones de decodificadores en el mercado español. Una auténtica burrada. Y eran innovadores, porque con esta operación creo que es, si no la primera, de las primeras, pero posiblemente la primera, donde la policía empieza a ver, porque esto genera pero millones y millones de euros, que detecta el blanqueo de capitales a través de la minería Bitcoin, de la creación de criptomoneda. Bueno, y dos operaciones más, y termino. Una fue también la conocida marca BlueSense, que sacó un aparato también decodificador con el mismo propósito que los anteriores. Es un decodificador que abría las señales de un servidor propio que tenían en Francia, bueno, que costaba entre 120 y 140 euros. Estos sí están en Santiago. Han hecho mucho dinero en las pesquisas policiales. En los 6 meses anteriores a la operativa, fue justo hace un año, pues habían vendido 13.000 aparatitos que a 120 euros pues les había reportado cerca de 1,5 millones de euros. Sí es cierto que estamos hablando con ellos y que parece que muestran arrepentimiento y quieren negociar una condena más suave, y que evidentemente ese no era el objetivo fundamental de su negocio. Son empresarios que se ganan muchas cosas, y bueno, estamos viendo cómo podemos llegar a un acuerdo judicial con ellos sin necesidad de seguir con el procedimiento. Y otra cosa que hay, sobre todo los más amantes del fútbol, pues Roja Directa, que ha sido la página de piratería de deportes más importante de España y seguramente la más importante del mundo. Esto es de otro chaval, aunque ya no es chaval, pero de otra mente brillante, porque hay que decirlo, que era no sé si de Arteixo o de Arteixo, La Coruña. El tipo se fue a vivir a Malta, pero montó un entramado. Bueno, pues como veis, los gallegos estáis a la cabeza en muchas cosas, pero no solo en piratería, ¿no? Para desarrollar esto, ya os digo que también este es un tío muy bueno, y lo único que hay que utilizar las habilidades informáticas y las habilidades de marketing
para el bien y no para el mal. Y con esto, perdonadme si me he extendido mucho, si he sido muy aburrido, os agradezco mucho vuestra atención nuevamente a vosotros dos y al periódico La Región, y si queréis hacerme alguna pregunta, encantado de resolverla si es que tengo.